Como ministro de la Defensa y en representación de nuestras fuerzas militares y de policía participamos en este CIPRAT frente a la alerta temprana señalada por la Defensoría del Pueblo en este año en enero. 4 conclusiones fundamentales. La primera, esta alerta temprana ratifica la misma hipótesis sobre la que venían trabajándose y desplegando las operaciones de nuestra fuerza pública en Cali. La presencia de disidencias de las FARC y del ELN en la ciudad se evidenció el año pasado en varios de los puntos de bloqueo y vandalismo cuando algunas de estas organizaciones buscaron promover actos de delincuencia y crimen que afectaron a la ciudad, o porque se dieron con atentados terroristas como afectaciones a instalaciones públicas o al sistema mío, y también en una relación con algunos miembros de las líneas que estuvieron involucradas. Por eso inclusive el mismo año pasado se capturó a alias Lerma del ELN, que tenía operación e intenciones aquí en Cali, o alias Richard, que tenía relación con alias El Paisa y que estuvo en esas actividades. Por eso, con esta alerta y teniendo en cuenta que ratifica los dispositivos que ya veníamos trabajando en contra de esas organizaciones en la ciudad, y para garantizar el orden y la tranquilidad se definieron unas prioridades frente a esas nuevas realidades y amenazas. Lo primero es a operación especializada que se va a desarrollar contra el Frente de Guerra Urbano del ELN, quien fue el que cometió el atentado terrorista en Puerto Rellena a principios de este año, que afectó la integridad de nuestros policías. Y en segundo término, frente a alias Johnny de las disidencias de las FARC, quien es aquí en el suroccidente el máximo cabecilla de esas estructuras criminales que busca afectar desde el Valle a Cauca y a Nariño, y tiene sus efectos en Cauca. Y finalmente, un plan especial para contener esa evidencia que se ha encontrado en varios de los computadores de alias Uriel o alias Fabián del plan de despedida de Duque, en donde estas organizaciones buscan desarrollar acciones terroristas en el cierre del gobierno del presidente Duque, tales como el atentado de Puerto Rellena o algunas de las actividades que se desarrollaron en Arauca la semana pasada. Con ese objetivo en mente y con el fin de enfrentar esas amenazas, se dio un trabajo conjunto, como se acordó hoy. Se definieron 3 acciones entonces. La primera acción es mantener un dispositivo de fuerza pública, 6.500 policías en la ciudad de Cali, 1.000 más que lo tradicionalmente organizado, que apoyaron el plan de contención y que permanecerán en la ciudad para hacer control del delito o lucha contra el crimen. Y aproximadamente 2.300 hombres de nuestro Ejército Nacional, nuestra Fuerza Aérea, que adicionalmente están desarrollando operativos conjuntos en la ciudad para contener el delito y también hacer control. En segundo término, la creación de un mecanismo de seguimiento antiterrorismo especial con una burbuja de inteligencia que se instaló para capturar y judicializar a quienes cometieron el atentado terrorista, que está siendo liderado por nuestra policía en compañía de inteligencia de nuestro Ejército y de la Fiscalía General. En tercer término, es importante señalar que, de acuerdo con algunas de las recomendaciones, 8 para cada una de ellas, se definieron acciones puntuales, entre las que se identifica en primer lugar la creación de un plan articulado operacional entre la CIPOL y la Fiscalía en 4 puntos de la ciudad: en el centro de la ciudad, en oriente y en plazas de mercado, de acuerdo como se fue señalado en la recomendación. En segundo término, la activación del mecanismo de inteligencia contra el terrorismo en la ciudad, organizado por todas las agencias de inteligencia y de nuestra fuerza pública. En tercer término, la entrada en operación, especialmente de una patrulla fluvial, en el cual se busca afectar el negocio del narcotráfico aquí en la ciudad, y adicionalmente esa patrulla fluvial estará en el corredor de movilidad del río Cauca, desde el norte del Cauca hasta el sur del departamento. Adicionalmente, se estableció por parte de nuestro Ejército la activación de un puesto de mando en el batallón de alta montaña número 3, con el fin de controlar la amenaza que pudiera tener estas disidencias de la FARC por parte de la Jaime Martínez. Finalmente, el microtráfico, que es uno de los grandes actores que generó violencia y afectaciones y que son las que alimentan esta disputa de rentas criminales, tiene un plan, el Plan 1000 contra el microtráfico, que busca articular esfuerzos de nuestra policía en conjunto con la Secretaría de Seguridad para desmantelar las ollas de microtráfico, para desarticular las organizaciones de microtráfico y que tienen esas rentas en diferentes comunas de la ciudad. Por supuesto, seguiremos también en el proceso de judicialización de todos aquellos que están relacionados con los actos de vandalismo o bloqueo que se dieron en la ciudad, y por supuesto deben tener la certeza y la tranquilidad aquí en Cali que nuestra fuerza pública estará siempre del lado de los caleños, del lado del Valle del Cauca, con el fin de garantizar su seguridad, y cumpliremos los 8 recomendaciones señaladas
en la recomendación de la Defensoría del Pueblo y sobre la cual se presentó un plan de acción para garantizar, contener ese delito que había crecido y que ha dado unos resultados muy importantes en condición de homicidio, como se señaló, de reducción del 20% en el último mes, garantizar la tranquilidad y la seguridad para facilitar la reactivación económica y también controlar esas amenazas de terrorismo de estos grupos que han buscado afectar la ciudad como se vio recientemente en Puerto Rellena. Seguiremos sin tregua en la defensa de Cali y en la defensa del Valle del Cauca.